Bien, con este video vamos a ver unos cálculos fundamentales de la estadística. La estadística, como ya bien se sabe, pues estudia las características de poblaciones. Recuerden que la población no significa precisamente habitantes, sino puede ser cualquier situación o conjunto de datos. Por ejemplo, un lote de producción, un conjunto de animales, de plantas. Todo ello corresponde a una población. Lo que se va a estudiar, eso es la población. Pero bueno, cuando obtenemos datos de una población, pues necesitamos empezar a observar cómo son esos datos. Para ello, pues tenemos algunos parámetros importantes en estadística, que son llamadas medidas de tendencia central y medidas de dispersión. ¿Por qué se llama medidas de tendencia central? Bueno, porque tratan de establecer aquel dato que representa al resto, con el objeto de que con ese solo valor se puedan tomar decisiones. Entonces vamos a ver este tema con un ejercicio. Tenemos el siguiente planteamiento. Tenemos a una empresa que se llama Oro de Oaxaca, tiene 10 empleados y lo que ganan quincenalmente es lo que tenemos aquí planteado. La idea es que encontremos cuál es la moda de los datos, la mediana y la media aritmética. Estos tres elementos se llaman medidas de tendencia central. Estos tres. ¿Sí? ¿Por qué tendencia central? Porque les digo que tratan de representar al dato o al conjunto de datos. Y después tenemos otros elementos que se llaman medidas de dispersión, que son estos cuatro elementos. ¿Cuál es la función de las medidas de dispersión? Pues ver si es válida la media. Ese es el principal objetivo de esas medidas. Bueno, seguramente ustedes han calculado siempre su promedio, ¿verdad? Eso se llama media aritmética. El promedio es la media aritmética. ¿Y qué sirve? ¿Para qué sirve el promedio? Pues para identificar al dato o los datos que estamos analizando. Por ejemplo, cuando ustedes sacan el promedio de sus calificaciones, pues se dan una idea de cuál fue su desempeño como estudiantes durante el semestre, durante el año. ¿Sí? Si ustedes observan que alguien tiene un promedio de 10, pues obviamente que piensa que es una gente estudiosa, dedicada, que a lo mejor es muy inteligente. En cambio, si ven a una boleta que tiene un promedio de 6.5, de 7, pues a lo mejor lo que viene a la mente es que a lo mejor el muchacho no es que no sea inteligente, pero que no es muy dedicado, ¿no? Que no se esfuerza tanto por la escuela. Entonces, esa medida que se llama promedio o media aritmética, pues ¿qué es lo que hace? Caracteriza a todo el resto de datos, ¿no? ¿Sí? Da un efecto o un significado al resto de datos. Entonces, por ejemplo, la media aritmética, que es un dato de suma importancia en la estadística, permite que se tomen decisiones. Y la idea es que si yo voy a tomar decisiones en base a un número, pues que ese número esté bien realmente represente a los datos, ¿no? Por eso es que practicamos entonces las medidas de dispersión, que son medidas de separación. Si yo digo, por ejemplo, que alguien tiene un promedio de 9, ¿sí? Que las medidas de dispersión me dicen, ese 9, ¿qué tanto está separado de los datos de donde se obtuvo? De tal manera que si no hay mucha separación, pues ese 9 es muy consistente. Pero si hay mucha separación de datos, o sea, hay unas calificaciones de 10, pero algunas calificaciones de 7, de 7.5, pues entonces ahí veo que hay dispersión, que entonces el muchacho, aunque tenga una calificación buena, no fue muy consistente en todas las materias, sino solamente en algunas. ¿Sí? Eso es lo que maneja o nos permite determinar las medidas de dispersión. Bueno, vamos a ver cómo encontramos estos datos. Vamos a empezar con la moda. La moda, ¿qué es la moda? La moda es únicamente determinar cuál es el dato que más se repite. Entonces la moda es la repetición de los datos. ¿Qué se trata de encontrar con esto? Bueno, pues algo que es más repetitivo, que puede en un método representar los datos. Si en este caso, ¿qué dato que se repite? ¿Cuál es? Pues hay que observar nada más los datos y vemos que el dato repetido, pues son 5000. Si todos los demás, también el 6000. También aquí está el 6500. A ver, algún otro que no se me pase. No, son todos. Entonces serían 5000 y 6500. Entonces diríamos que en este caso los datos son bimodales. Pueden ser también trimodales.
sea, todo depende de cómo de los datos que tengamos, ¿vale? La idea es encontrar aquellos que tengan la mayor cantidad de repeticiones. En este caso, pues podemos decir que la moda está en 500 y 6.500 pesos de ingresos, ¿sale? Porque es lo que más se repite en los datos señalados. Muy bien, vamos ahora a obtener la mediana, perdón. La mediana, la mediana se va a identificar con una X, con este símbolo arriba que es como de la ñ, ¿no? Ahora, ¿qué significa la mediana? Pues la mediana es el dato que está a la mitad del conjunto de datos, pero ordenados. ¿Qué significa esto? Pues que para obtener la mediana, pues tengo que ordenar los datos de menor a mayor. Entonces vamos a ir ordenando los datos. Tengo 3.500, es el primer dato más pequeño. Después sigue el 4.500, vamos a ir ordenándolos, 4.500. Después seguiría 5.000 dos veces, 5.000, 5.000. Posteriormente sería 5.600, 5.600. Después serían 6.500, 6.500 dos veces también. Después vendría 7.000. Luego 7.800. Y finalmente ponemos 15.000. Muy bien. Entonces, en el caso de la mediana, nos interesa la posición de los datos. Es decir, este es el primer dato, el segundo dato, el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Entonces, esta es la posición. Voy a ponerlo aquí, posición, y aquí es el valor de esa posición. Muy bien, entonces la mediana es un dato posicional. O sea, quiero encontrar el dato que está en la posición intermedia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a obtener quién está en la posición intermedia? Bueno, entonces voy a calcular primero para la mediana la posición media. Entonces voy a poner como una siguiente fórmula. La posición media, ¿dónde está? Para sacar esta posición media, voy a tomar o a considerar la cantidad de datos, que en este caso son 10. Siempre le voy a sumar 1 y lo divido entre 2. Entonces esto me da pues 5.5. ¿Vale? O sea que la posición media es en donde está 5.5 porque son números, tengo una cantidad de números par. Siempre va a pasar eso cuando tengamos cantidad de números pares. ¿Sí? Si tuviera 20, pues serían 10.5, así sucesivamente. Ok, entonces fíjense. Me dicen que la mediana, perdón, está en la posición 5.5. Entonces busco en la posición 5.5, pues está aquí en medio. Pero aquí no hay valor en el 5.5, entonces ¿qué voy a hacer? Pues voy a tomar el valor de la posición 6 y 5, lo voy a sumar y lo voy a dividir entre 2. ¿Sí? Entonces voy a poner ahora el valor de la mediana, ¿cuál sería? Pues sumo 6.500 más 5.600 y lo divido entre 2. Y ese sería mi valor de la mediana, que en este caso vamos a obtener el valor con la calculadora. Ustedes vayan lo haciendo también en su máquina. Entonces sería 6.500 más 5.600. Eso entre 2. Nos da 6.050. O sea, aquí en este dato, aquí serían 6.050. ¿Qué significa la mediana? Bueno, voy a decir que la mitad de las personas que trabajan en esta empresa ganan menos de 6.050 y la otra mitad gana más de 6.050. Es una medida posicional como para separar las dos mitades como están. Muy bien, eso es la mediana. Ahora vamos con el dato que es sumamente importante, que es la media aritmética. Media aritmética o promedio. Bueno, ¿cómo se saca la media aritmética o promedio? Usted ya lo sabe muy bien.
Se identifica con X arriba y una línea que se llama X testada. Eso significa media aritmética o promedio. Tiene tres nombres este valor: media aritmética, promedio o únicamente media. ¿Sale? Entonces, ustedes saben bien que la media aritmética se obtiene sumando todos los datos y dividiendo en la cantidad de datos. Entonces voy a poner una fórmula. Es la sumatoria de todos los datos. X, ¿qué cosa es? Pues los datos, o sea, los valores de los salarios de las 10 personas, entre N, ¿vale? Donde X son los valores que se analizan o que toma la variable, y N es la cantidad de datos, que en este caso serían 10 datos, ¿verdad? Muy bien, entonces hagamos sumatoria. Este símbolo, que parece una E pero anguloso, significa sumatoria. Y lo vamos a ver mucho en esta materia. Entonces, la media aritmética, ¿cómo quedaría? Pues voy a tomar que voy a tener que sumar todos los datos, o sea, 3.500 más 4.500 más 5.000 más 5.000, aquí le puse 500 a 5.000, más 5.600 más 6.500 más 6.500 y por último 15.000. Muy bien, pongamos nuestra línea de división y lo ponemos entre 10. Ahora lo que sigue, pues nada, es un trabajo con la calculadora. Hay que hacerlo con cuidado para que copiemos todos los números. Ok, en este caso tenemos que son 66.400 en total, entre 10 personas. Entonces decimos que el promedio es 6.640 pesos. Entonces, ¿qué me dice este dato? Bueno, que en promedio la gente que trabaja en esta empresa gana 6.640. Es el dato que representa a los ingresos de los empleados. Pero ahora pongámonos a pensar, ¿será cierto que este valor representa los datos? Observen con respecto a los datos. Este gana 3.500, 4.500, 5.000, 5.000, 5.600, 6.500, 6.500, 7.000, 7.800 y 15.000. ¿Este dato dónde se ubicaría? Pues estaría más o menos aquí, en este rubro, ¿no? Porque es arriba de 6.500. Entonces, fíjense, estamos diciendo que en promedio la gente gana esta cantidad. ¿Será algo cierto? Si les dicen, oye, pues fíjate que en la empresa Oro de Oaxaca ganan 6.150, pues me interesa trabajar ahí, ¿no? Porque ganan esa cantidad. ¿Será cierto que si tú vas a ir a trabajar ahí, vas a percibir ese ingreso? Porque es el promedio de la empresa, ¿no? Pues tal vez podríamos decir que no. ¿Por qué razón? Porque la mayoría no está ganando, gana menos que esa cantidad, solamente unos cuantos ganan más que esa cantidad, ¿no? Bueno, entonces la idea es encontrar otro dato que se llame medidas de dispersión para que veamos si realmente este dato representa al conjunto de datos que estamos analizando. Para eso sirve, para validarlo. Si no se valida, entonces si yo tomo decisiones con respecto a este valor, pues a lo mejor mis decisiones están equivocadas o estoy tomando decisiones erróneas, porque este dato tal vez no represente adecuadamente a los datos de los empleados. Bueno, espero que ya he quedado entendido hasta este momento.